Hola chicos, ¿cómo estáis? Bueno, como dije, aquí os traigo el vídeo acerca del tema de inmunología. Espero que no quede excesivamente largo, aunque como lo voy a explicar entero, a lo mejor voy a tenerlo que hacer en dos partes para luego a la hora de subirlo que no me dé problema. Entonces, bueno, pues a lo mejor cuando lleve una hora, pues hago un parón y continúo en la segunda parte para que no quede un vídeo demasiado largo, ¿no? Bueno, voy a comprobar que está grabando porque sí, está grabando. Bien, mira, este tema de último, de inmunología, aparte de, bueno, de ser el único tema del bloque, es decir, bloque 5 estaría compuesto simplemente por este tema, es un tema bueno, que tiene muchas cosas me refiero a, pues, muchos componentes, ¿no? Este sistema, la complejidad del sistema inmune, pues, es sus componentes, que hay componentes que van a participar en un proceso y en otro, es decir, que es muy importante lo que es la organización del tema, hacer una buena organización y estructurarlo bien, ¿no? Por eso yo dije que hice un tema propio, por decirlo así, que realmente no es propio porque el contenido es igual que el otro, yo no he cambiado nada, he añadido algunas cosas que os iré diciendo, pero realmente no hay cambios grandes de contenido, ni mucho menos, es igual, solo que lo he reestructurado. Lo he reestructurado porque no me gustaba mucho cómo estaba organizado en el otro tema, ¿vale? En el tema de la academia. Pero bueno, que sepáis que el contenido es igual, o sea que lo podéis estudiar tanto de un lado como de otro. Yo os recomiendo este porque, vaya, pues porque para mí es mucho más sencillo verlo de esta manera, con esta organización, ¿no? Pero que en el otro lado es igual. Lo que sí es verdad es que hay algunos, o sea, el tema de la academia, que sería este, está mejor en cuanto a los gráficos y los dibujos y tal, porque yo aquí no he puesto apenas gráficos ni dibujos ni nada porque ya los tenéis aquí, ¿vale? Entonces, muchos gráficos y dibujos y ese tipo de cosas los vamos a ver desde este tema, ¿vale? Pero están perfectamente explicados aquí, simplemente que no tienen el dibujito o el gráfico, ¿vale? Para que quedara también más corto y a la hora de si lo teníais que imprimir o lo que sea, ¿no? Bien, pues una vez dicho esto, vamos a ir empezando, ¿vale? Mira, cómo me gusta a mí enfocar este tema y también cómo recomiendo yo que se estudie, que creo que es la manera más sencilla, es verlo de la siguiente forma. Evidentemente empezar hablando de la inmunidad como concepto. ¿Qué es realmente la inmunidad? Porque nos lo van a preguntar como definición, nos lo van a poder preguntar como definición, entonces, pues bueno, hacer una definición de inmunidad y diferenciar una definición de inmunidad de lo que podría ser, por ejemplo, una definición de sistema inmune, ¿vale? Que serían diferentes. Una cosa es la inmunidad y otra cosa es el sistema inmune. Están obviamente, vamos, súper relacionados, pero a la hora de hacer una definición, la definición sería distinta, ¿vale? Entonces, bueno, empezar con el concepto de inmunidad y empezar con el concepto de antígeno. Por eso lo he puesto también aquí en el primer punto, ¿no? Porque va a ser un concepto que va a ir saliendo en todo el tema y en torno al cual van a ir girando realmente todos los puntos que vamos a ir viendo. Después hablar de los componentes del sistema inmune. El sistema inmune tiene muchos componentes muy distintos, que hacen distintas cosas, pero realmente vamos a ver que los vamos a poder meter dentro de dos grandes grupos, que son los que vamos a ver. Entonces aquí en este punto 2 estudiaríamos y veríamos lo que son los personajes, ¿no? Los personajes de esta historia. Y ya en el punto 3, pues veríamos qué hacen esos personajes, ¿no? Vamos a ver ya los mecanismos del sistema inmune. Estos serían los personajes y esto de aquí pues ya sería un poco la historia, ¿no? Y después, una vez que ya hemos visto eso, pues ya pasaríamos al punto 4, que son las alteraciones del sistema inmune, bueno, enfermedades, aquí veremos las alergias, por ejemplo, veremos el SIDA, y luego pues la inmunidad natural y artificial, y los sueros y las vacunas, ¿no? También ahora tan importante y tan a la orden del día con todo el tema este del coronavirus y tal. Estos dos últimos puntos los he dejado igual, estos puntos sí que son totalmente iguales que en la academia, solo he añadido aquí en el título esto de inmunidad natural y artificial porque lo suelen preguntar bastante, estos conceptos natural y artificial, entonces pues bueno, para que los tengáis ahí también presentes, ¿no? en el propio índice. Bien, empezamos con lo que es la inmunidad. A ver, la inmunidad esto es un
concepto que realmente todos sabemos y realmente hemos tratado y hemos hablado un montón de este concepto pues, a lo largo de los diferentes cursos académicos que hemos tenido y tal. La inmunidad es la capacidad pues, que tiene el organismo de defendernos. ¿De defendernos de qué? Pues de todos los agentes externos, ¿no? De todos los agentes externos extraños al cuerpo que quieran entrar al cuerpo para causar pues, cualquier tipo de daño, ¿no? Entonces, como pone aquí, la inmunidad es la capacidad. Esto es importante. La inmunidad, la palabra inmunidad es una capacidad, ¿vale? Si nos preguntaran por sistema inmune, por ejemplo, ya no podríamos decir capacidad, sino que tendríamos que decir pues, que el sistema inmune pues, es un conjunto pues, de órganos, de células, de moléculas, ¿vale? Pero no una capacidad. Cuando hablamos de capacidad nos estamos refiriendo a la inmunidad, ¿de acuerdo? Entonces la inmunidad es la capacidad que tiene el cuerpo de protegernos, de defendernos de todos esos agentes externos. Mirad, cambiad esto de aquí, ¿vale? Cambiad esto de natural por innata, ¿vale? Poner que la inmunidad es la capacidad innata o adquirida, ¿vale? Porque realmente natural es un concepto que vamos a utilizar al final del todo para hablar de la inmunidad natural, que una vez que demos todo vamos a ver que es muy sencilla de entender, pero aquí no sería ese el concepto idóneo, ¿vale? No lo corregí. Quitad natural y ponéis innata, ¿de acuerdo? Bien, entonces el organismo tiene esta capacidad de defendernos, perfecto. ¿De qué nos va a defender? Pues de todos los organismos, de cualquier microorganismo, que generalmente son microorganismos, ¿no? Aunque no tiene siempre por qué ser microorganismos, pero bueno, cualquier agente externo y extraño a el propio organismo, en el caso nuestro, pues a nuestro organismo, ¿no? Bien, ahora aquí empezamos a ver un concepto importante, ¿de acuerdo? Y para ver este concepto vamos a buscar aquí en internet la fotito de, por ejemplo, una bacteria, ¿vale? Vamos a poner aquí bacteria. Y vamos a poner una fotito de cualquier bacteria. Y esto no me hace caso, genial, como siempre. Bien, una fotito de cualquier bacteria, porque realmente nos da igual la bacteria que sea. Mira, por ejemplo, esta, ¿de acuerdo? Bien, imaginaros que esta es una bacteria que quiere entrar a nuestro organismo para causarnos una infección. ¿Una infección qué es? Pues esa entrada de ese agente patógeno para causarnos pues algún tipo de daño, ¿no? Pues esta bacteria va a querer entrar a nuestro organismo para causarnos una infección. Bien, a la bacteria completa, ¿de acuerdo? A la bacteria completa que entra en el organismo se le va a llamar patógeno, se le va a llamar microorganismo patógeno, ¿vale? A la bacteria completa. ¿Qué ocurre? Que esta bacteria completa va a tener unas determinadas sustancias, ¿vale? Que generalmente van a ser proteínas o polisacáridos y que generalmente van a estar localizadas en su membrana, por ejemplo en el caso de las bacterias, que van a ser realmente quienes van a desencadenar la respuesta por parte del sistema inmune. Es decir, a pesar de que está entrando la bacteria completa, obviamente, quien va a desencadenar la respuesta por parte del sistema inmune, es decir, quien va a despertar, por decirlo así, al sistema inmune, van a ser esas sustancias, ¿vale? Unas sustancias pues pequeñitas que están ahí en su pared, que es a lo que se le llama antígeno, ¿vale? Cuando hablamos de antígeno, hablamos de esa parte del patógeno, que no es el patógeno completo, sino que es una parte que va a desencadenar la respuesta del sistema inmune. Yo siempre pongo este ejemplo, esta metáfora, que sería un poco como si una persona va a atacaros, ¿no? Una persona va a atacaros, pues la persona completa sería el patógeno, mientras que un cuchillo, por ejemplo, que lleve esa persona en la mano, sería el antígeno, ¿vale? Va a ser realmente lo que te va a hacer a ti daño y lo que va a hacer que tú te defiendas, ¿no? Tú vas a ir como a evitar que esa persona pues te clave el cuchillo, ¿no? Entonces, pues esa sería un poco la idea entre patógeno y antígeno. Eso lo tenéis aquí, eso lo he añadido yo, ¿vale? Eso no venía en lo de la academia, que es básicamente esa diferencia entre lo que es el patógeno y lo que es el antígeno, ¿de acuerdo? Bien, una vez que sabemos esto, una vez que ya tenemos estos dos conceptos claros, vamos a pasar ya a lo que es la composición, los componentes, por qué está formado el sistema inmune, ¿no? Para eso vamos a utilizar este esquemita que viene aquí, ¿de acuerdo? Que no sé por qué no lo veo excesivamente bien, se veía muy bien antes, pero ahora no. Vale, bueno,
No sé por qué no me deja moverlo. No sé por qué no me deja... Bueno, no sé, no... En fin, da igual. Vamos a irlo viendo así porque no me deja como ampliarlo. Me dejaba antes y no me deja. Bueno, mira, todos los componentes que vamos a ver en el sistema inmune, absolutamente todos, se van a poder agrupar en dos grandes grupos, ¿de acuerdo? Que son estos de aquí. Son el sistema inmune inespecífico o innato y el sistema inmune específico o adquirido. Os pongo aquí entre paréntesis lo de innato y adquirido porque muchas veces las preguntas de selectividad os las van a hacer... poniendo las palabras de innato y adquirido, pero que sepáis que innato es lo mismo que inespecífico y que adquirido es lo mismo que específico. Lo van a poder preguntar pues de las dos formas, ¿no? Bien, antes de empezar y meternos, pues saber lo que es la diferencia principal entre uno y otro, ¿vale? Bien, el sistema inmune inespecífico, como su palabra indica, va a actuar de una manera inespecífica. Y ustedes diréis, ok, pero inespecífico, ¿qué es? ¿A qué se refiere? Bueno, inespecífico se refiere a, como yo digo, van a actuar sin miramiento, es decir, van a intentarse cargar todo lo que entre y que vean que es raro, ¿no? Todo lo extraño se lo van a cargar, sin tener en cuenta que es un tipo de microorganismo u otro, es decir, van a actuar indistintamente ante cualquier antígeno, ante cualquier patógeno que entre, ¿de acuerdo? Bien, mientras que el sistema inmune específico pues va a tener una especificidad, es decir, va a sintetizar una serie de sustancias que ya veremos cuáles son y de moléculas y de tal, que van a ser específicas, que van a funcionar, digamos, solo para un tipo de microorganismo o para un tipo de patógeno y no para otro. Por ejemplo, los anticuerpos, ¿no?, que estamos desarrollando para el tema del coronavirus son anticuerpos que sirven para el coronavirus, pero no nos sirven para la gripe, por ejemplo, o no nos van a servir para otro virus que pueda venir, solo nos sirven para el coronavirus. Los anticuerpos para la gripe, pues nos sirven para la gripe, pero no nos sirven para el coronavirus, ¿vale? A la vista está. Entonces, eso significa que es específico. Esa es como la primera gran diferencia. Vamos a ir viendo más a lo largo de la explicación, no solo de esta parte de componentes, sino cuando entremos en los mecanismos y todo eso, pues vamos a ir viendo más diferencias en cuanto a un sistema y otro, en cuanto a una parte del sistema y otra, porque hay preguntas de ese tipo, preguntas de, pues dime diferencias entre el sistema inmune innato y el adquirido. Entonces, pues que anotéis eso, ¿no? Esas diferencias que vamos a ir viendo. Primera diferencia, pues está clara. Uno actúa inespecíficamente y el otro de manera específica. Sabiendo eso, vamos a adentrarnos en los componentes del sistema inmune inespecífico. Bien, el sistema inmune inespecífico podemos clasificarlo a su vez en dos grandes grupos, en lo que son las barreras externas o primarias y lo que son las barreras internas o secundarias. Mira, las barreras externas o primarias es básicamente todo aquello que se encuentra el bicho, ¿vale? Cuando va a querer entrar al organismo. Vamos a pensar, pues eso, estamos en nuestro cuerpo, vamos a pensar en nosotros mismos, ¿no? Como individuos, como organismos. ¿Qué es lo primero que se va a encontrar un bicho que va a querer entrar a nuestro organismo? Pues la piel, ¿no? Es decir, la piel es esa gran primera barrera, sería una barrera física, aquí pone solo piel, pero podríais ponerle entre paréntesis barrera física, que se encuentra el bicho y que va a hacer que directamente no pueda entrar, pues porque le estamos poniendo ahí un impedimento, ¿no? Una barrera, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Pues que evidentemente, ¿cuál va a ser el motivo por el cual un bicho se va a poder colar por la piel? Pues que tengamos una herida, ¿vale? La herida, pues una rotura ahí de la piel, entonces evidentemente va a poder entrar, pero una piel en buen estado, pues va a evitar esa entrada del patógeno, ¿vale? Bien, pero es que el bicho va a poder entrar por otro sitio, el bicho va a poder entrar por la boca, por la nariz, incluso por el área genital, el área genital femenina sobre todo, que es tan propensa a tener infecciones. Entonces ahí se va a tener que encontrar otra barrera. Otra barrera también de tipo primaria, que son lo que se llaman las barreras químicas, ¿vale? Son las mucosas, por ejemplo, que van a retener ahí con el mucus el microorganismo en cuestión. Van a ser, por ejemplo, unas mucosas que van a segregar sustancias muy ácidas, generando un pH ácido que va a matar al microorganismo, ¿vale? Ejemplos de barreras químicas tendríamos, pues eso, en el área genital, tendríamos en la boca, en las fosas nasales, tendríamos incluso en el estómago,
con ese pH tan ácido, también con el objetivo de acabar con el microorganismo, ¿vale? Y después tenemos las barreras biológicas, que son muy interesantes y que a mí me encantan, porque básicamente son esos microorganismos beneficiosos que tenemos en nuestro interior, que forman parte de la microbiota, que van a formar, por ejemplo, la microbiota, perdón, la flora intestinal o la flora vaginal, ¿vale? Que lo que hacen pues es protegernos de esos patógenos que entran, ¿no? Son microorganismos que van a protegernos de esos patógenos que entran y que quieren causarnos algún daño. Por eso es tan importante cuidar la flora intestinal, ¿no? Y que no se nos desequilibre, porque si se nos desequilibra puede volverse en nuestra contra y nuestros propios microorganismos se nos pueden volver patógenos, ¿vale? Pero bueno, eso es simplemente como curiosidad. Simplemente aquí tenéis que saber que estas barreras, ¿de acuerdo? Son las primeras barreras, por eso se llaman barreras externas o primarias. A mí me gusta más primaria porque lo de externa puede llevar a confusión, me explico. Si veis externa, pues seguramente digáis la piel, vale, la piel lo entiendo, incluso pues lo de la boca y las mucosas y tal, vale, pero ya lo que has dicho del estómago o incluso lo de la microbiota, la flora intestinal y tal, eso de externo que tienes, eso está ya dentro del cuerpo, ¿no? Bien, pues si pensáis eso, os diré que lo de externa se refiere, hace referencia, ¿vale? A que no están en la sangre, es decir, las barreras externas se van a encontrar o bien en la superficie externa del cuerpo, como la piel, o bien en cavidades como pues la boca, la nariz, el estómago, ¿vale? Los intestinos, pero no en la sangre, ¿vale? Para diferenciarla de las barreras internas o secundarias, que ya van a ser unas células y unas moléculas que vamos a tener en la sangre, es decir, el microorganismo está en la sangre, ha entrado directamente ya a la sangre pues por la herida, porque han fallado estos primeros mecanismos y entonces ya está en la sangre, ¿de acuerdo? Y ahí existen pues una serie de células y de moléculas que van a ser las que van a luchar como una segunda barrera contra ese bicho, ¿vale? Bien, entonces eso en cuanto a diferencias entre las barreras externas o primarias y las barreras internas o secundarias. Bien. Nos metemos ahora en las barreras internas o secundarias, que realmente de este esquema de aquí sería lo más complicado. Sería lo más complicado porque es lo más nuevo. Porque cuando vayamos a la respuesta inmune, o sea, al sistema inmune específico, vamos a ver que todo esto nos suena mucho más, ¿vale? Entonces, en la sangre tenemos células y tenemos moléculas que van a ayudarnos a luchar contra el bicho en cuestión. Bien, vamos a ir viendo parte por parte cuáles son esas células y cuáles son esas moléculas, ¿vale? Bien, primero de todo, antes de empezar, quiero deciros una cosa, dejarla bien clara y quiero que la tengáis presente durante todo el tema, y es que cuando hablamos de células del sistema inmune, ya sea células del sistema inmune en específico o células del sistema inmune específico, nos vamos a estar refiriendo a glóbulos blancos, es decir, todas las células del sistema inmune son glóbulos blancos. Y los glóbulos blancos, si recordáis, eran células sanguíneas, junto con los glóbulos rojos y con las plaquetas, ¿de acuerdo? Y como células sanguíneas que son, se van a sintetizar, se van a producir, van a nacer, como lo que queráis llamar, en la médula ósea, en concreto en la médula ósea roja, ¿de acuerdo? Por eso vamos a irnos a un esquemita, que ese sí es de la academia, para ver una cosita, para ver un poquito más. Mira, esto a mí me está ignorando, ¿eh? A mí esto me está ignorando hoy, no me está haciendo caso. Bueno, el objetivo de esto es que tengáis todo el tiempo muy claro que las células que vamos a ver son glóbulos blancos, de distinto tipo, ¿vale? Porque existen muchos tipos de glóbulos blancos, ahora veremos, pero todos glóbulos blancos al fin y al cabo, ¿vale? Bien, aquí. Perfecto, mira, este es un esquema que nos muestra básicamente cómo se originan las distintas células que vamos a ver en el sistema inmune, ¿vale? Este esquemita, aquí vendrían todas las células que vamos a ver en el sistema inmune, ¿vale? Todas las células implicadas en la inmunidad están aquí. Y todas ellas, como hemos dicho que son glóbulos blancos, todas ellas van a proceder de la médula ósea, ¿no?
Y en la médula ósea, ¿qué es lo que ocurre? Pues que en la médula ósea está una célula que es la célula madre hematopoyética, que es una célula madre, una célula indiferenciada, que va a dar lugar a los diferentes tipos de células del sistema inmune, ¿vale? Esta célula va a sufrir dos diferenciaciones, ¿no? Por un lado y por otro. Una de estas diferenciaciones va a dar lugar a lo que es la línea mieloide o progenitor mieloide, y esta célula mieloide va a dar lugar a todas las células del sistema inmune inespecífico, ¿vale? Toda esta parte de aquí, todo lo que es la línea mieloide, va a ser el sistema inmune inespecífico, la parte celular del sistema inmune inespecífico, mientras que esta célula puede sufrir una segunda diferenciación y dar lugar a lo que es la línea linfoide, que es mucho más orientativo el nombre, porque va a dar lugar a lo que son los linfocitos, que van a ser las células implicadas en la respuesta específica, en el sistema inmune específico. Lo único que os tenéis que saber de aquí es que todas las células que vamos a ver son glóbulos blancos, que todas proceden de la célula madre hematopoyética que se encuentra en la médula ósea y que esta célula madre hematopoyética que se encuentra en la célula ósea va a dar lugar por un lado a todas las células del sistema inmune inespecífico que procederían de lo que es la línea mieloide y a todas las células del sistema inmune específico que sería lo que es la línea linfoide, ¿vale? Eso es lo único que tenéis que saber de este esquemita, ¿de acuerdo? Bien, y ahora una vez que sabemos ya eso y que tenemos claro que todo el tiempo vamos a estar hablando de glóbulos blancos, cuando hablemos de células, vamos a meternos ya en los distintos tipos de glóbulos blancos que vamos a tener en el sistema inmune, ¿de acuerdo? El primer tipo, recuerdo y recapitulo, estamos en el sistema inmune inespecífico todavía, ¿eh? Estamos en este primer grupo, en este primer saco. Los primeros que vamos a ver son los granulocitos. ¿De acuerdo? Los granulocitos son un tipo de glóbulo blanco que se llama granulocito pues porque tienen unos gránulos en su citoplasma y que al microscopio pues vamos a observar esos gránulos teñidos con diferentes colores porque esos gránulos se van a teñir con distintos colorantes que se usan en el laboratorio. Entonces pues por eso reciben este nombre de granulocitos, ¿vale? Dentro de granulocito, aquí yo no lo he puesto, pero ustedes podríais añadir una llave y poner que hay tres tipos de granulocitos que son los que vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Pero bueno, entonces granulocito, primera célula del sistema inmune inespecífico, tienen gránulos en su citoplasma, se van a observar teñidos al microscopio y vamos a tener tres tipos. Vamos a tener los basófilos, vamos a tener los eosinófilos y vamos a tener los neutrófilos, que los neutrófilos los he puesto fuera, ahora os diré por qué, lo he puesto en un apartado individual, pero que podréis meterlo perfectamente aquí en vuestros apuntes, ¿vale? Podréis hablar de ellos aquí dentro, porque realmente son un tipo de granulocito, ¿vale? Mirad, cosas clave que tenéis que saberos. Aquí no hay que saberse grandes cosas, simplemente hay que saberse, primero de todo, que son granulocitos, que están dentro de granulocitos y que, a su vez, los granulocitos están dentro del sistema inmune inespecífico. Después, vamos a tenernos que saber literalmente dos cosas de cada uno. De basófilo, ¿qué vamos a tenernos que saber de basófilo? Que están implicados en la inflamación, en la respuesta inflamatoria, ¿vale? Y que están implicados en las alergias, ¿vale? En los procesos alérgicos. Entonces, basófilo, inflamación, basófilos, alergia, ¿de acuerdo? Van a tener en su interior una serie de sustancias, como pone aquí, la heparina o la histamina, por ejemplo, que van a estar implicados, es decir, van a tener como función pues precisamente esas dos cosas que hemos dicho, tanto la inflamación como las respuestas alérgicas, ¿vale? De las respuestas alérgicas ya hablaremos, que vamos a hablar detenidamente de lo que es la respuesta alérgica, pero ahora simplemente saber que los basófilos van a estar implicados en esa inflamación y en esa respuesta alérgica, ¿de acuerdo? Bien, eosinófilos, segundo tipo de granulocito, y van a estar implicados en primer lugar, parar la respuesta inflamatoria de los basófilos, porque vamos a ver, evidentemente si entra un bicho vamos a intentar cargárnoslo, los basófilos van a estar ahí dando lugar a la inflamación, pero va a llegar un momento en el que el bicho en cuestión ya pues está controlado o ya lo han matado o lo que sea. Entonces necesitamos que pare esa inflamación. Para que pare esa inflamación existen los eosinófilos que frenan esa inflamación de los basófilos, ¿vale? Eso por un lado. Y luego por otro lado lo que hacen los eosinófilos es acabar, ¿no? O destruir a parásitos que sean muy grandes, ¿vale? Aquí pone como por ejemplo
pone como ejemplo los gusanos endoparásitos, ¿vale? Van a ser parásitos muy grandes que no van a poder con ellos otras células del sistema inmune, entonces pues los eosinófilos van a ser ahí muy importantes para acabar con ellos, ¿de acuerdo? Y luego los neutrófilos, como os he dicho, que los he puesto aparte, los he puesto aquí, pone granulocitos neutrófilos, y los he puesto aquí porque como pone son micrófagos, que son macrófagos pequeños, es decir, los neutrófilos van a ser macrófagos pequeños, por eso lo he puesto aquí detrás de los macrófagos, y cuando veamos los macrófagos pues entenderéis pues qué son, ¿no? Porque por ahora todavía no sabemos, ¿no? Porque no hemos visto los macrófagos. Simplemente esto lo he añadido yo, por eso lo he señalado ahí en amarillo. Van a ser importantes para luchar contra las infecciones bacterianas, ¿vale? Van a ser muy importantes para acabar con esas bacterias patógenas que puedan entrar, ¿de acuerdo? Bien, entonces, el primer tipo celular del sistema inmune inespecífico está listo. Granulocitos, que son basófilos, que son para la inflamación y para las alergias, eosinófilos para parar la inflamación y para acabar con parásitos grandes, y los neutrófilos que van a ser macrófagos pequeños y que van a luchar contra las bacterias patógenas que entren, ¿de acuerdo? Bien, bueno, una cosa importante, aquí tendríais que añadir, ¿vale? Después de granulocitos tenéis que añadir otra palabra que es esta, mirad, esto lo veremos después. ¿Qué es esta? Mastocitos, ¿de acuerdo? En el esquemita, este que tenéis, que es que a mí se me ha olvidado añadirlo, en este esquemita, ¿vale? Aquí, detrás de granulocitos, ponéis mastocitos, es decir, sería como un componente más, una célula más del sistema inmune inespecífico. Los mastocitos, ¿qué es lo que hacen? Los mastocitos también se le llaman células cebadas, ¿vale? Y lo único que vamos a tener que saber es que intervienen en la respuesta alérgica también, ¿vale? Es decir, esto es lo más importante de los mastocitos, ¿vale? Que intervienen en la respuesta alérgica. Es importante que os suene ya y que sepáis este nombre, mastocito, porque cuando veamos la respuesta alérgica, pues va a aparecer este nombre. Entonces, bueno, por eso lo digo, ¿vale? Que lo metáis ahí en el esquemilla que se me ha pasado, ¿vale? Entonces, aquí después de granulocitos, que ya los hemos visto, tendríamos los mastocitos, que son células que van a estar ahí implicadas en esa respuesta alérgica. Bien, después tenemos los monocitos. Mirad, de los monocitos lo único que tenemos que saber es que son glóbulos blancos, perdón, y que van a, bueno, se me ha olvidado una cosilla, pero eso realmente no es importante, lo digo por si lo leéis. Aquí pone que los granulocitos son polimorfonucleares, que significa que su núcleo está dividido en varios lóbulos. Eso no es importante, ¿vale? Pero lo digo porque es una manera que hay de diferenciar unas células con otras en el microscopio. Esta tiene varios lóbulos, mientras que los monocitos, ¿vale?, tienen el núcleo en forma de herradura, pero insisto, eso es una cosa para identificarlo, eso para lo que a nosotros nos interesa no es importante, ¿vale? Los monocitos, simplemente saber eso, que son los glóbulos blancos más importantes y que son los precursores de los macrófagos. Los macrófagos van a ser células importantísimas que quiero que os grabéis a fuego y que le pongáis ahí un pedazo de asterisco y los señaléis un montón porque van a ser importantísimos en mecanismos muy importantes del sistema inmune, ¿vale? Entonces, los monocitos van a ser los precursores de esos macrófagos. Los monocitos van a ir a los distintos tejidos y una vez allí se van a transformar en macrófagos, ¿de acuerdo? Esa es su función principal. Y ahora vamos ya aquí a los protas, sí, que son los macrófagos. Mirad, ¿por qué son importantes los macrófagos? Vamos a irnos otra vez al esquemilla. ¿Por qué son importantes los macrófagos? Y aquí a los macrófagos le vais a tener que poner un asterisco. ¿Por qué son importantes? Pues mira, son importantes porque a pesar de estar dentro del sistema inmune inespecífico, a pesar de ser inespecíficos, de ir y cargarse a todo lo que pillen, van a tener una función muy importante y van a ser un nexo de unión con el sistema inmune específico, ¿de acuerdo? Es decir, van a ser imprescindibles para que comience lo que es la respuesta inmune específica. Tiene sentido, es decir, el sistema inmune inespecífico y el específico tienen que estar conectados, es decir, tiene que haber alguna manera de que el bicho que no ha podido, que no han podido matar las barreras inespecíficas, tiene que haber alguna manera de que alguien le diga al sistema inmune específico que el bicho sigue ahí, que se lo tienen que cargar, ¿vale? Entonces, los encargados de eso, de avisar, por decirlo de alguna manera, serían los macrófagos. Los macrófagos
macrófagos van a avisar al sistema inmune específico y le van a decir que ahí sigue un bicho todavía dando vueltas y dando por saco, ¿vale? Entonces, por eso mismo a los macrófagos se les llama, y lo pone aquí, células presentadoras de antígenos o CPA, ¿vale? Es decir, CPA son células presentadoras de antígenos. ¿Qué significa eso? Significa que los macrófagos van a coger y van a situarse o van a localizar encima de su membrana, van a situar encima de su membrana los antígenos, ¿no? del patógeno que haya entrado, y con esos antígenos en su membrana va a ir a distintas partes del sistema inmune, eso ya lo veremos en los mecanismos, pero va a ir a distintas partes del sistema inmune y le va a avisar y le va a decir, mira, que esto sigue aquí todavía, ¿vale? Hacer algo, ¿no? Entonces por eso se llama células presentadoras de antígenos. Bien, otra cosa importante que tenemos que saber es que los macrófagos no van a situar esos antígenos directamente en su membrana, ¿vale? Eso podría ser fatal para ellos porque es un antígeno, podría ser tóxico para ellos, digamos. Entonces tienen ahí como un mecanismo para que el antígeno no se sitúe directamente en su membrana, ¿vale? ¿Y cuál es ese mecanismo? Ese mecanismo es lo que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad. Y para eso vamos a irnos aquí, a esta parte de aquí, ¿vale? Vamos a explicar brevemente lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad. Mira, el complejo mayor de histocompatibilidad es una parte muy importante del sistema, bueno, sí, del sistema inmune, de la inmunidad. ¿Por qué? Porque mira, en primer lugar son proteínas, eso para empezar, son proteínas que estaban ahí en la sangre, ¿no? Y bueno, en la sangre, sí, en determinados sitios de la sangre. ¿Y qué pasa? Pues que vamos a tener de dos tipos, vamos a tener lo que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, que se llama así, ¿vale? Estas serían las siglas, complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, y después tenemos el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Mira, el de tipo 1 vamos a encontrarlo en todas las células corporales. Hay excepciones, pero bueno, para así hablar generalmente, pues en las células corporales, en nuestras propias células, ¿vale? ¿Qué es lo que van a hacer? Pues van a indicar estas proteínas presentes encima de nuestras células, lo que van a hacer es decirle al sistema inmune que esas células son nuestras, ¿vale? Para que no las ataque, ¿no? Esto hace que el sistema inmune no ataque a lo propio, ¿no? Y después tenemos las de tipo 2, que son las que nos interesan en los macrófagos, porque van a ser unas proteínas que se encuentran en los macrófagos, o bueno, en las células presentadoras de antígenos en general, porque los macrófagos no son las únicas células presentadoras de antígenos, van a haber otras células que también van a actuar como células presentadoras de antígenos, es decir, no es algo exclusivo de los macrófagos, pero nosotros nos vamos a centrar en los macrófagos, porque son las células presentadoras de antígenos más importantes, ¿vale? Entonces, este segundo tipo de proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, lo que van a hacer es que se unan a ellas los antígenos y no se unan directamente a la membrana de los macrófagos. Entonces, los antígenos que van a presentar los macrófagos van a estar situados sobre esas proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, ¿vale? Entonces, bueno, eso lo tenéis también por aquí, ya como el vídeo este lo vais a poder ir parando y volver para atrás y escucharlo de nuevo y tal, pues ya lo paráis, lo copiáis, en fin, todas esas cosas, ¿no? Bien, digo porque aparece aquí, todo eso que digo aparece aquí, ¿vale? Aparece que los macrófagos son indispensables para la respuesta específica, como hemos dicho, que actúan como células presentadoras de antígenos y que sitúan el antígeno sobre sus proteínas CMH, que es del complejo mayor de histocompatibilidad. Aquí tendréis que añadir lo de tipo 2, ¿vale? Porque bueno, luego vamos a hablar de las de tipo, o sea, van a aparecer más adelante las de tipo 1 y tal, entonces pues para ir ya ubicando como que las de los macrófagos son las de tipo 2, ¿vale? Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más nos quedaría? Pues mira, ya solo nos quedaría un tipo de célula del sistema inmune inespecífico, que son lo que se llaman las células NK. Y a estas células NK también vamos a tenerle que poner un asterisquito, ¿vale? Vamos a tenerle que poner un asterisco por lo siguiente. Primero, está situada aquí en el sistema inmune inespecífico, pues porque también va a actuar de manera inespecífica y van a ser especialmente importantes para luchar contra las células cancerígenas, ¿vale? Las células cancerígenas son células propias, pero son células propias que se han vuelto patógenas, ¿no? Son células propias que se han
han empezado a dividir a lo bestia y que nos van a dar lugar a un tumor y a un posible cáncer. Entonces, el sistema inmune tiene que tener un mecanismo también para acabar con esas células cancerígenas. Ese mecanismo son las células NK. NK viene de Natural Killer, es decir, asesinas naturales, ¿vale? Son unas células que están ahí como especializadas en cargarse esas células cancerígenas, entre otras cosas, ¿vale? Bien, de manera inespecífica, repito, ¿qué quiere decir eso? Que lo mismo se carga una célula cancerígena del hígado, del riñón, del páncreas, del cerebro, de donde sea, ¿vale? ¿Por qué hay que ponerle un asterisquito? Porque mira, en este esquema estas células NK aparecen tanto aquí, en el sistema inespecífico, como aquí abajo. Bien, genial. En el sistema específico. ¿Veis que pone aquí NK? Este NK son las células NK, que son un tipo de linfocito T, ¿vale? Es decir, la naturaleza de estas células, es decir, a nivel de su naturaleza química, son linfocitos. Y los linfocitos están en el sistema inmune específico, ¿vale? Los linfocitos participan en la respuesta específica. Sin embargo, estas células NK son una excepción, porque estas células NK van a poder participar tanto en el específico como en el inespecífico. Entonces, por eso digo que tanto a los macrófagos como a las células NK le pongáis un asterisquito y le pongáis pues, que van a poder como participar tanto en un tipo de respuesta como en otra, ¿de acuerdo? Bien, perfecto. Pues las células del sistema inmune inespecífico están listas. Los granulocitos, los mastocitos, recordad, los monocitos, los macrófagos y las células NK. Bien, aparte de células en la sangre, como formando parte de esas barreras internas o secundarias, también tenemos unas moléculas que van a ser principalmente dos, lo que se llama el sistema del complemento y lo que se llaman las citoquinas, ¿vale? El sistema del complemento van a ser también proteínas que van a estar por la sangre y que lo que van a hacer principalmente es, como su nombre indica, complementar al sistema inmune, es decir, van a estar ahí como apoyando al sistema inmune en determinados procesos, en determinados mecanismos, ¿de acuerdo? Eso en cuanto al complemento. Hablaremos de él un poquito más en profundidad en los mecanismos. Y después tenemos las citoquinas, que las citoquinas son básicamente moléculas, sustancias que van a actuar a modo de comunicación entre unas células del sistema inmune y otras. Es decir, el sistema inmune tiene que estar conectado, todas estas células que hemos visto y que veremos tienen que estar conectadas unas con otras. ¿Quién las conecta? ¿Quién las comunica? ¿Quién le avisa a una célula de que hay algo ahí raro? Pues otra célula del sistema inmune, y eso es gracias a estas moléculas que son las citoquinas, y de las cuales las más importantes de cara al examen, las más importantes que os pueden preguntar son estas que he puesto aquí, que son el interferón y las interleucinas 1 y 2, ¿vale? Eso viene aquí en el... A ver dónde está, en el tema, ¿vale? Vienen aquí en negrita, y bueno, esto no viene en negrito, pero lo podéis señalar, el interferón y las interleucinas 1 y 2, ¿vale? Son las citoquinas que os van a poder preguntar en un examen, tipo, pues que le digáis que es el interferón, que le digáis que es la interleucina, ¿vale? Mira, importantes de la interleucina 1 y 2, la 1, por ejemplo, ¿ves? También va a participar en la inflamación, ¿vale? Y la interleucina 2... va a participar en procesos principalmente de la inmunidad específica, ¿vale? Las células T, vamos a verlo después en los mecanismos, es la respuesta específica, ¿vale? Entonces, moléculas que se van a encargar de relacionar un tipo de células con otra y que van a estar ahí en la sangre, ¿no? Bien, perfecto, pues hemos acabado lo que es el sistema inmune inespecífico, perdón, y ahora vamos ya con el específico, ¿de acuerdo? Mira, lo más importante de aquí es que sepamos los diferentes tipos de células del específico, que sepamos, repito de nuevo, que todas las células que vamos a ver son glóbulos blancos, repito de nuevo, que el específico actúa de una manera específica, es decir, va a sintetizar moléculas y células y tal que van a servir solo para un tipo de microorganismo y no para otro. Y de aquí una cosa importante van a ser los anticuerpos, que ahí nos vamos a parar un poquito porque va a haber preguntas sobre anticuerpos suelen preguntar sobre anticuerpos en el examen, ¿vale? Entonces, empezamos. Bien, aquí, ¿vale? En esta parte del sistema inmune, aparte de células, vamos a hablar de órganos, ¿vale?
Es decir, en esta parte del sistema inmune específico vamos a hablar de células, pero también vamos a hablar de órganos. Ahora lo iremos viendo eso parte por parte, ¿vale? Mira, la célula protagonista por excelencia del sistema inmune específico son los linfocitos, ¿vale? Los linfocitos van a ser pues células que van a participar en esa respuesta inmune específica, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué tenemos que saber de los linfocitos? Repito, son glóbulos blancos, es decir, igual que las células del sistema inmune específico, son glóbulos blancos que se van a producir o se van a sintetizar o van a nacer en la médula ósea roja a partir de esa célula madre hematopoyética. Bien, ¿qué ocurre? Bueno, ocurre que con el caso de los linfocitos, al ser tan específicas, al ser células tan específicas, van a necesitar tener un proceso de maduración, ¿vale? Van a necesitar madurar y no solo, pues digamos, que se sinteticen y ya está, sino que una vez que se sintetizan, sufren un proceso de maduración. ¿Dónde tiene lugar ese proceso de maduración de los linfocitos? Pues en unos órganos que, como su nombre indica, son los órganos linfoides, ¿vale? En los órganos linfoides van a madurar los linfocitos, ¿vale? Los diferentes tipos de linfocitos van a madurar en los órganos linfoides, ¿vale? Una vez que veamos los diferentes tipos de linfocitos, vamos a ir viendo dónde maduran uno y otro, porque si ahora hablamos de los diferentes tipos de órganos linfoides sin haber visto los diferentes tipos de linfocitos, pues nos vamos a liar un poco, ¿no? Pero simplemente que sepáis que los órganos linfoides pues son esos sitios donde van a madurar esos linfocitos, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, linfocitos de dos tipos principales, los linfocitos B y los linfocitos T. ¿Vale? De los linfocitos B, lo que vamos a tener que saber por ahora solamente es que van a ser los productores de anticuerpos, es decir, los linfocitos que producen anticuerpos van a ser los linfocitos B, ¿de acuerdo? Vale, y ahora veremos lo que son los anticuerpos. Después, por otro lado, tenemos el segundo tipo de linfocito, que son los linfocitos T. Y los linfocitos T son un poquito más complejos en cuanto a estudiárnoslo porque hay distintos tipos, ¿vale? De hecho, hay 4 tipos. Uno de ellos ya lo hemos visto, no vamos a volver a hablar de él, que son las células NK, que son un tipo de linfocito a pesar de que participan también en el sistema inmune en específico. Vamos a centrarnos pues en los otros 3, ¿vale? Mira, los linfocitos TH. Los linfocitos TH, esta H viene de helper, de colaborador en inglés, ¿no? Los linfocitos T colaboradores. Como su nombre indica, van a ser linfocitos que van a actuar de intermediarios también, ¿no? Van a comunicar o van a actuar como de, ¿cómo decirlo? Avisando, digamos, a otros tipos de linfocitos, ¿vale? En la respuesta inmune específica. Todo esto se verá y se entenderá mucho mejor en los mecanismos, ¿vale? Pero simplemente eso, que sepáis que estos linfocitos colaboradores van a actuar pues ayudando a otras partes del sistema inmune o avisando a otras partes del sistema inmune durante una respuesta inmune determinada, ¿vale? Que veremos. Aquí, si os vais al tema, pasamos para abajo, os dicen, ¿dónde están? A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale. Dice que... un segundo. Vale, aquí os dice que los linfocitos, ¿vale? Bueno, primero de todo los linfocitos tienen el núcleo esférico, es decir, no tienen ya gránulos ni nada, son pues redonditos con su núcleo esférico como una célula normal y corriente, ¿no? Y van a tener en su membrana unos antígenos que se llaman CD, ¿vale? Es decir, son unas sustancias que están ahí en su membrana y que pueden actuar como antígenos, ¿vale? Como antígeno, en este caso, por ejemplo, si se hace una transfusión de sangre, ¿no? Si yo hago una transfusión de sangre, ¿no? Pues a una persona que no es complementaria conmigo, pues mis antígenos CD, es decir, estas sustancias de mis linfocitos pueden actuar como antígenos para la otra persona. Eso significa lo de antígeno, ¿no? Pero simplemente que sepáis que van a ser de diferente tipo y que cada tipo de linfocito va a tener como un tipo de sustancia CD en su membrana, ¿no? Que vamos a ir viendo ahora, ¿no? Bien,
Vale, los linfocitos T, como hemos visto, había de distintos tipos. Ahora mismo lo que nos interesa, ¿vale? Lo que más nos interesa de estos linfocitos es que no producen anticuerpos, ¿vale? Que van a luchar contra el antígeno de otra forma, pero que no van a utilizar los anticuerpos para luchar contra ese antígeno. Después, cuando vayamos a mecanismos, veremos mejor lo que son, ¿vale? Pero por ahora simplemente eso. Y que como linfocitos T, que son, ¿vale? Vamos a tener diferentes tipos. Vamos a tener los TH o los colaboradores, que se les llama, como pone aquí también, T4, ¿vale? Porque tienen el antígeno CDS que hemos dicho, pues ese antígeno es de tipo 4, ¿vale? Es un tipo de antígeno que es el antígeno de tipo 4, ¿vale? Todo esto que viene aquí lo veremos después en los mecanismos, que es mucho mejor. Simplemente ahora saber que van a actuar, pues ahí mediando, ¿no? Digamos. Los linfocitos TC o citotóxicos, ya la misma palabra citotóxicos nos lo dice. Destruyen, son tóxicos para las células, van a destruir directamente células infectadas, ¿vale? Células que estén infectadas por virus, por ejemplo, ¿vale? Bien, después tenemos los linfocitos, bueno, pone que son CD8, esto de CD8 es que el antígeno CD de su membrana pues es de tipo 8, no de tipo 4 como los de los linfocitos TH, ¿vale? Los linfocitos TS o los supresores lo que van a hacer es frenar la respuesta inmune. Cuando ya hayamos matado al antígeno, pues van a frenar esa respuesta. Y las células NK o natural killer son ya las que hemos visto, ¿vale? Las que hemos visto antes, un tipo de linfocitos T. Bien, por ejemplo, por diferenciarlo, estas no tienen proteína CD, ¿vale? Estas no van a tener esas proteínas en su membrana. Otra cosa importante, digo para cuando lo leáis por aquí, los linfocitos T ponen en su membrana posee receptores específicos para el antígeno, que es TCR, ¿vale? TCR significa pues receptores específicos para el antígeno, es decir, para que una célula en concreto, en este caso los linfocitos T, puedan detectar un antígeno determinado, tienen que tener en su membrana receptores para ese antígeno, porque si no, no tienen manera como de identificarlo, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a los linfocitos T. Y los linfocitos B, que no sé ahora mismo dónde estaban, linfocitos T, linfocitos B, vale, bien, ya está, simplemente eso. Ahora, entonces, pasamos a una cosita. Vale, recapitulación e importante por ahora, que los B producen anticuerpos y que los T no van a producir anticuerpos, van a matar a las células infectadas de otra forma, que ya veremos, ¿no? Y que además los linfocitos T tienen 4 tipos, TH o colaboradores, también se le llama T4 por ese antígeno de su superficie, los TC o los citotóxicos van a matar a las células directamente, los TS o supresores que van a frenar la respuesta inmune y las NK que ya las hemos visto. Bien, ahora, ¿por qué se les llama, bueno, lo de B y lo de T, ¿no? Mira, hemos dicho... Perdonadme, hemos dicho que los linfocitos van a necesitar madurar, ¿no? Van a necesitar sufrir un proceso de maduración. Bien, pues el proceso de maduración de los linfocitos B y de los linfocitos T va a ser en distintos lugares, ¿vale? Los linfocitos B van a madurar directamente en la médula ósea, ¿vale? Directamente, es decir, los linfocitos B van a sintetizarse a partir de esa célula madre hematopoyética en la médula ósea y va a ser en la médula ósea propiamente dicha, allí mismo donde van a madurar, ¿vale? Mientras que los linfocitos T se llaman T porque van a madurar en el timo, ¿vale? Van a madurar en el timo. El timo, no sé si lo ubicáis ahora mismo, podemos buscarlo aquí, donde está el timo, para que lo veáis. Vamos a buscar una imagen. A ver, pues mira, ¿vale? Aquí está el timo, ¿de acuerdo? Y aquí van a madurar los linfocitos T, ¿de acuerdo? Mientras que los linfocitos B, como hemos dicho, van a madurar directamente en la médula ósea roja, en el mismo lugar donde se sintetizan. Bien, pues tanto a la médula ósea roja como al timo, ¿vale? A estos dos órganos, digamos, se les va a llamar órganos linfoides primarios.
¿vale? Los órganos linfoides primarios, ¿vale? Es donde maduran definitivamente los linfocitos. Y aquí te indica que en la médula ósea maduran los linfocitos B y en el timo los T, ¿vale? Entonces, órganos linfoides primarios, el lugar donde van a madurar esos linfocitos B, ¿de acuerdo? Pero es que luego esos linfocitos tanto B como T, perdón. Pero es que luego tenemos los órganos linfoides secundarios, que esos órganos linfoides secundarios serían lugares, digamos, del sistema inmune, órganos del sistema inmune, donde los linfocitos van a interactuar con los antígenos y se van a ir diferenciando para ir dando lugar a las diferentes respuestas, ¿no? Es decir, pues no sé, os pongo un ejemplo, si entra un virus determinado, ¿no? Entra un bicho, el bicho que sea determinado, y necesitamos un linfocito T o un linfocito B específico para ese bicho en concreto, pues esa especialización, ¿vale? Se lleva a cabo en los órganos linfoides secundarios, ¿vale? Que son, por ejemplo, aquí pone el bazo, los ganglios linfáticos, ¿vale? Los ganglios linfáticos que se pueden encontrar, pues eso sabéis, ¿no? En las axilas hay, en las ingles hay, después tendríamos también las amígdalas, también forman parte de estos órganos linfoides secundarios. Van a ser sitios donde el antígeno y el linfocito van a entrar en contacto para conocerse, por decirlo así, ¿no? Esto es el lugar donde van a tener ahí la cita, ¿no? Y el linfocito pues va a poder ya empezar su proceso, digamos, de especialización, ¿no? Por decirlo de alguna manera, contra ese bicho en concreto, ¿vale? Entonces, bien, eso sería... Vale, en cuanto a, pues eso que tenemos aquí, ¿vale? Es decir, ya hemos visto los linfocitos, hemos visto los órganos linfoides, tanto primarios como secundarios, los ganglios linfáticos, lo he puesto aquí aparte, os lo he puesto aparte porque lo preguntan también mucho aparte, es decir, os preguntan sobre los ganglios linfáticos, por eso lo he puesto aparte, pero que sepáis que los ganglios linfáticos son un tipo de órgano linfoide secundario, ¿vale? Donde van a interactuar, digamos, esos anticuerpos con esos antígenos, ¿vale? Bien, y ahora vamos a, como he dicho, pararnos un poco en los anticuerpos, porque en los anticuerpos, sobre los anticuerpos hay preguntillas, ¿vale? Bien, los anticuerpos, ¿qué son los anticuerpos? Primero de todo, ¿quién los produce? Espera un segundillo. Vale. ¿Quién los produce? Los linfocitos B, ya lo hemos dicho, eso es muy importante, ¿vale? Es muy importante que no me diga nadie nunca que los linfocitos T producen anticuerpos, porque los linfocitos T no producen anticuerpos, ¿vale? Los producen los B. ¿Y qué van a ser los anticuerpos? Pues mirad, los anticuerpos van a ser en primer lugar proteínas. Eso para empezar, voy a ir apuntándolo aquí para que no se nos pasen todas estas cosas, ¿vale? Esto es lo que puse antes de los mastocitos. Mira, anticuerpos. Primero, producidos por los linfocitos B. Eso para empezar. En segundo lugar, ¿qué son? Son proteínas. Proteínas que se llaman, es decir, porque proteínas sería a nivel general, ¿no? Sería decir el tipo de biomolécula que es, pues proteína. Pero es que estas proteínas, ¿vale? Se llaman inmunoglobulinas. ¿Vale? Es decir anticuerpo y decir inmunoglobulina es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo. Bien, ¿y qué van a hacer estos anticuerpos producidos, sintetizados por los linfocitos B? Que son glóbulos blancos. Pues estos anticuerpos lo que van a hacer es que se van a unir al antígeno y van a acabar con él de diferentes maneras, como ahora veremos, ¿vale? Es decir, tienen diferentes mecanismos, ¿vale? O diferentes formas de acabar con el antígeno, ¿vale? Y esto lo veremos ahora, ¿de acuerdo? Pero por ahora, para empezar... Bueno, para empezar, anticuerpos producidos por los linfocitos B son proteínas, se llaman en concreto inmunoglobulinas y tienen diferentes maneras de acabar con el antígeno, voy a añadir aquí, uniéndose a él, ¿vale? Se van a unir al antígeno y van a acabar con él, ¿de acuerdo? Bien, ahora, a nivel dibujo, ¿cómo es un anticuerpo? Así es un anticuerpo. Este es el dibujito de un anticuerpo, ¿vale? Una Y, ¿vale? Este anticuerpo, esta inmunoglobulina, insisto, es lo mismo, como veis, tiene lo que se llama 4 cadenas, ¿no? Tiene 4 cadenas. Cadenas se refiere, por ejemplo, esto sería una cadena, esto azul, esto de aquí sería una segunda cadena,
esta rosita, esta tercera una tercera cadena y esta cuarta una cuarta cadena, ¿de acuerdo? Bien, dos de estas cadenas, las rositas de aquí, ¿vale? Son lo que se llaman cadenas pesadas. Se llaman pesadas pues porque pesan más, es decir, obviamente, mirad, son más grandes que estas, entonces van a tener un peso molecular mayor, ¿vale? No tiene más complicación, ¿no? Pesan más. Mientras que estas de aquí, estas cadenas más pequeñitas, pues son las cadenas ligeras. También se les llama L, ¿vale? De light y de high, ¿no? En inglés. Bueno, entonces, eso en cuanto a la composición química. 4 cadenas, 2 cadenas pesadas, 2 cadenas ligeras. Las cadenas pesadas están unidas a las cadenas ligeras, como bien veis aquí, por unos puentes disulfuro, ¿vale? Esto de aquí son los puentes disulfuro que van a unir unas cadenas con otras. Y ya está, en cuanto a estructura química, ya está. Ahora, ¿qué otra cosa es importante, muy importante? Que de esta Y que tenemos aquí, vamos a tener una región o unos extremos, que son los que se llaman los extremos variables, ¿vale? Y unos extremos, que aquí no lo pone, vale, no lo pone, pero bueno, unos extremos variables, una región variable y una región constante, ¿vale? La región constante va a ser igual en todos los anticuerpos y que va a ser pues esta de aquí, ¿vale? Va a ser la región que se va a unir a las membranas de las células, ¿vale? Y que va a ser pues constante. Mientras que la región variable, los extremos variables, van a variar de un tipo de anticuerpo a otro y va a ser la zona que se va a adaptar al distinto antígeno, ¿no? Es decir, esta zona es variable porque los distintos antígenos que van a ir llegando son también variables, entonces necesitamos que los distintos anticuerpos se vayan adaptando a ellos, ¿no? Entonces, recapitulación, 2 cadenas pesadas, 2 cadenas ligeras, las cadenas pesadas están unidas a las ligeras por puentes disulfuro y el anticuerpo completo o la inmunoglobulina completa tiene una región constante y tiene una región variable, ¿de acuerdo? Bien. Más cositas que tengáis que saber de los anticuerpos. Todo lo que viene aquí es lo que he explicado, ¿vale? Este cuadrito de aquí, ¿vale? Hay distintos tipos de anticuerpos, en concreto 5, ¿vale? IG significa inmunoglobulina y cuando veáis IG, que sepáis que es anticuerpo, ¿vale? Decir IG y decir anticuerpo es lo mismo. Entonces, tenemos la G, la M, la A, la D y la E. Ahora, yo os voy a decir, ¿hay que sabérselo todo? No, por supuesto que no. Yo os voy a decir qué es lo que hay que saberse, ¿vale? Mira, para que subrayéis y para que señaléis. De la inmunoglobulina G, ¿qué nos tenemos que saber? Nos tenemos que saber que es la única, ¿vale? La única inmunoglobulina, el único antígeno, el único anticuerpo, perdón, que va a atravesar la placenta, que puede atravesar la placenta. El resto no puede, pero este puede, ¿vale? Entonces, inmunoglobulina G puede atravesar la placenta. Ahora, inmunoglobulina M, muy importante porque va a ser el primer anticuerpo, la primera inmunoglobulina que se va a empezar a sintetizar o que se va a empezar a producir después de una primera o de un primer contacto con el antígeno. Es decir, entra el antígeno por primera vez, ¿no? Se desarrolla un tipo de respuesta que ya veremos cómo se llama, pues la inmunoglobulina que se va a empezar a sintetizar es esta, la M, ¿vale? Después la A, lo que tenemos que saber de la A es que es muy abundante en secreciones, las lágrimas, la saliva, ¿vale? El moco, la leche materna, secreciones. Inmunoglobulina A la tenemos que asociar a secreciones. Bien, la D la tenemos que asociar a ver, ¿esta cuál era? Perdón. Vale, no, creo que de esta no había que saberse nada. No, de esta nada. De la D, no. De la D no nos tenemos que saber nada, ¿vale? Esta de aquí, nada. De la que sí que nos tenemos que saber es de la E, que va a participar en las reacciones alérgicas, ¿vale? Entonces, inmunoglobulina E, reacciones alérgicas, ¿de acuerdo? Bien, un segundo que voy a ver cuánto llevo grabado. Vale, 57 minutos, vale, ya mismo voy a terminar con los anticuerpos y voy a parar, ¿vale? Voy a hacer el primer parón y voy a continuar con la segunda parte para que no sea muy largo, ¿no? Mira, las funciones de los anticuerpos. Esto es lo que dije antes, ¿no? Los anticuerpos se van a unir al antígeno y van a acabar con él de distintas formas. ¿De qué forma? Pues mira, primera forma que tienen de acabar con los antígenos. Tenemos aquí por un lado los anticuerpos, tenemos por aquí los antígenos sueltos ahí solos en la sangre. Lo que van a hacer los anticuerpos es unir
a cada uno ahí de su, o sea, a la región variable, van a unir los antígenos y van a hacer que precipiten, es decir, van a formar, como pone aquí, macrocomplejos moleculares, ¿vale? Es decir, van a hacer que en vez de estar solos ahí en la sangre, los van a agrupar en un sitio y van a hacer que precipiten y que otras células del sistema inmune puedan venir y comérselo y acabar con ellos, ¿vale? Bien, en segundo lugar, reacción de aglutinación. ¿Qué significa aglutinación? Este es muy parecido a la otra, ¿vale? Muy parecido a la precipitación, pero ahora vamos a intentar entender la diferencia. Aglutinarse, ¿qué es? También hacerse ahí como un agregado, agregarse, ¿no? Aglutinación es agregarse también. Tenemos aquí un anticuerpo, hay anticuerpos que van a tener la capacidad de unir a dos antígenos, ¿veis? Mira, tenemos aquí un anticuerpo, este anticuerpo une a un antígeno por aquí, une a otro antígeno por allá, y a su vez ahora a estos antígenos de aquí se les van a unir más anticuerpos, y a esos anticuerpos más antígenos, y a esos antígenos más anticuerpos, total, que van a formar lo que es una red, ¿vale? Una red, no sé si lo pone por aquí, de hecho. Sí, ves, un entramado de complejos antígeno-anticuerpo. Diferencia con lo de antes, que a lo mejor puede parecer muy parecido, que el de antes, en la precipitación, mira, en la precipitación es tan solo tenemos un anticuerpo, une a los antígenos y ya está, ¿vale? Ahora a este de aquí no se le va a unir nadie más, ¿vale? Estaría como solo. Mira, en este se ve mejor, que estos dos de aquí parece que están unidos, pero no. Tendríamos un anticuerpo, se le unen los antígenos y ya está, y esos dos antígenos pues ya precipitan. Pero en la otra, en la aglutinación, lo que ocurriría es que ahora a este antígeno de aquí va a venir y se le va a unir un anticuerpo. Y ese anticuerpo va a tener a su vez unido otro antígeno. Y ese antígeno otro anticuerpo. Y así formando una red completa antígeno-anticuerpo. ¿De acuerdo? Eso se llama aglutinación. Este es muy fácil, neutralización, pues lo neutraliza. ¿Qué significa eso? Significa aquí tenemos el antígeno, esto verde, que es perjudicial, que está ahí ocasionando un daño en el cuerpo y que al unirse con el anticuerpo específico, con su anticuerpo específico, lo que va a hacer es que ya no va a funcionar. El anticuerpo va a hacer que este antígeno deje de hacer daño, ¿vale? Va a acabar con él, le va a quitar, digamos, su capacidad de hacer daño, ¿vale? Y luego este que a mí me encanta, además, como viene aquí representado, que es la reacción de opsonización. Quedaros con esto porque hay un ejercicio, un tipo de ejercicio en selectividad relacionado con esto, con la opsonización. Mirad, esto de aquí, ¿vale? Como pone aquí, es una bacteria con antígenos, ¿vale? Esto sería la bacteria y esto de aquí rojos serían sus antígenos. Bien, ¿qué hacen los anticuerpos? Los anticuerpos se van a unir a los antígenos de esa bacteria, ¿vale? Y ahora de repente la bacteria se pone triste. ¿Se pone triste por qué? Porque esa bacteria que en un principio estaba ahí camuflada y estaba haciendo de las suyas y estaba ahí genial, atacando a nuestro sistema inmune y a nuestro organismo, ahora al ponérsele encima estos anticuerpos se van a transformar en, como pone aquí, o sea, prepararos, bacteria sabrosa. ¿Bacteria sabrosa qué significa? Que va a ser una bacteria que va a atraer, digamos, aquí no atraía a nadie, estaba ahí camuflada, pero ahora como tiene los anticuerpos, va a atraer a un macrófago, que es este de aquí, un comecoco, ¿vale? Que se la va a comer, ¿vale? Es decir, esto en una reacción de opsonización, lo que hacen los anticuerpos es que al situarse encima de la bacteria, la vuelven una diana, digamos, para los macrófagos que llegan y se la comen. Si no tuvieran estos anticuerpos, pues no la ven, es como que no la ven, es el marcaje que tiene el sistema inmune para que el macrófago llegue y se la coma, ¿vale? Bien, pues ahora ya... bueno, esto sería lo que nos queda. La formación de los anticuerpos. Mira, vale, ¿cómo se forman los anticuerpos? ¿No? Pues mira, aquí lo pone bien, dice, durante el desarrollo embrionario se generan al azar, ¿vale? Al azar, con independencia del antígeno. Bueno, AG significa antígeno, ¿vale? Más de 109 clones diferentes de linfocitos, cada uno de los cuales reconoce un determinado antigénico o epítopo, lo de epítopo da igual, no tenéis que saber lo que es, determinante antigénico. Estos esperan, como los trajes a medida de una gran superficie, a la llegada del antígeno. Cuando el antígeno entra en el organismo, selecciona el clon de linfocitos al que reconoce por medio de los receptores TCR,
que eran los receptores específicos del antígeno, ¿no? De su membrana. Tras ello, los clones seleccionados proliferan y producen la respuesta inmune. A este proceso se le conoce como selección clonal. Mira, no sé si os habéis enterado de algo de lo que pone aquí, os lo voy a explicar. Esto significa que nosotros cuando nacemos, es decir, ya al nacer, directamente al nacer, ¿vale? Nosotros tenemos en nuestro organismo, en nuestro sistema inmune, 109 clones, es decir, 109 variedades de linfocitos B, ¿vale? De linfocitos B, que son los que producen los anticuerpos, ¿de acuerdo? 109 aproximadamente, esto es un número aproximado, ¿ves? Pone más de 109, pues alrededor de 109, ¿no? Y los tenemos ahí como esperando, los tenemos ahí esperando ¿a qué? Esperando a que llegue su antígeno complementario, ¿vale? Por ejemplo, a ver cómo os lo explico. Nosotros, antes de todo esto del coronavirus, nosotros teníamos nuestros linfocitos, ¿no? Para el coronavirus, nuestros linfocitos específicos para el coronavirus, que están ahí dentro de estos 109, estaba ahí esperando sin trabajar, por decirlo de alguna manera, porque todavía no había entrado en el organismo el antígeno suyo, el antígeno al que él tenía que atacar, ¿no? ¿Qué pasa? Que una vez que ha aparecido esta nueva enfermedad, este nuevo virus, y este virus ha ido entrando en el organismo de las personas, vamos a imaginar que ha entrado en el organismo de una persona, pues ese linfocito B que está ahí esperando, ese clon que está ahí esperando, va a reconocer a ese virus en este caso y va a decir, uy, este es mi virus, esto es lo que yo tengo que destruir, ¿no? Y entonces para eso pues empieza a hacer copias de sí mismo, porque claro, en estos 109 clones es como, para que nos hagamos una idea, pues tenemos varios linfocitos de cada tipo, ¿no? Pues varios linfocitos de un tipo, varios de otro, varios de otro, varios de otro, tal, ¿no? Tenemos pues diferentes, pero muy poquitos de cada uno, ¿no? Cuando entra ya el antígeno que sea, esos poquitos que hay se empiezan a dividir mucho, mucho, mucho y empiezan a proliferar mucho, ¿vale? Para poder acabar con ese bicho, ¿vale? En este caso el coronavirus. Y a este proceso se le conoce como selección clonal, porque estamos seleccionando de ese clon, de todos esos clones que tenemos, estamos seleccionando cuál es el linfocito B específico para acabar con ese antígeno en concreto que está entrando, ¿de acuerdo? Entonces así es como se forman los diferentes tipos de anticuerpos para los diferentes tipos de enfermedades que hay. Para la gripe, pues pasó igual, cuando surgió la gripe, entró la gripe por primera vez en un organismo, cogió y seleccionó a ese linfocito B que estaba ahí esperando, y ese linfocito B que estaba ahí esperando empezó a proliferar y ya las personas se empezaron a inmunizar contra la gripe, que significa empezaron a ir teniendo anticuerpos específicos contra la gripe, ¿de acuerdo? Bien, y ahora voy a parar esto aquí y voy a continuar con la parte de los mecanismos